buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, bienvenidos. Este es el tercer miércoles amarillo que organizamos en esta modalidad online. Hemos estado preparando este ciclo y continuamos con la intención de seguirlo haciendo. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Gabriel García, arquitecto egresado de la FAU-UCB y profesor del Taller X desde apenas el año pasado. En esta conversación conoceremos algunas de las anécdotas durante la exploración a distancia del Taller X, los contrastes con la modalidad presencial y cómo enfrentarnos ante la migración hacia la interacción virtual y a las nuevas condiciones para el proyecto arquitectónico. El encuentro será moderado por Génesis Berciaga, quien es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2017 y en el ENSA París Val de Seine en el 2019. Desarrolla desde el 2017 Tropicolar, un proyecto para ofrecer herramientas y oportunidades de desarrollo profesional a jóvenes arquitectos. Actualmente vive y trabaja en París. Los ponentes serán la profesora Emilia Monteverde, quien es arquitecto egresada de la Universidad Central de Venezuela en el 2017 con mención honorífica en su trabajo de la Escuela de Cacao, cofundadora de Arepa Creativa, dibujante de Ana Vargas, Arquitectura y Urbanismo hasta febrero del 2016, arquitecto en Atelier Caracas hasta marzo de 2019. Actualmente trabaja como arquitecto independiente en remodelaciones de diversos restaurantes y espacios domésticos en Caracas. Es profesora de diseño arquitectónico del Taller X. Profesora María Corina Sacchini, arquitecto egresada magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela en el año 2017 y con mención honorífica y mejor tesis en su trabajo de grado Vivienda Colectiva Urbana, la calle Aérea. Arquitecto en el estudio de JKM este septiembre de 2019. Profesora durante un año de la Cátedra de Aproximación Teórica al Proyecto Arquitectónico en la FAU. La profesora Ana Valenzuela, también arquitecto egresada de la UCB en el 2018, con mención honorífica y mejor tesis en su trabajo de grado de Arquitectura de la Narrativa. Ha sido arquitecto colaborador en el proyecto Making Heimat, Caracas Departure City, con Loca Estudio, Incursiones y el Instituto Goethe. Arquitecto colaborador con el Plan Maestro Campamento MG, con el estudio Arda Abela, Taller de Arquitectura y Loca Estudio. Actualmente arquitecto proyectista y coordinador en el estudio La Profar y Public Machinery hasta la actualidad. Es profesora de diseño arquitectónico también en el Taller X. Por último, el profesor Bela Kunkel, arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, maestría en arquitectura en diseño urbano y estudios interdisciplinarios en la Academia de Arte de Berlín-Weissensee. Es fundador de Local Studio, una plataforma de colaboración interdisciplinaria con un fuerte énfasis en investigación del entorno construido, desarrollando proyectos de diferentes escalas que varían desde el diseño industrial hasta el desarrollo de planes regionales. Creador del Foro de Berlín Caracas, una plataforma de discusión sobre la ciudad de Caracas. Profesor durante más de 10 años en el Taller X de la Universidad Central de Venezuela, junto con el profesor Iván González Viso y el profesor Stefan Sil, crearon la editorial del taller y el formato en el que estamos participando ahora, el miércoles amarillo. Sus cursos han ganado varios premios internacionales, el más importante, el de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Cádiz en 2012, con un curso de la Universidad Simón Bolívar. En los últimos años de docencia se dedicó sobre todo a los primeros y los últimos semestres de la carrera y organizó varias exposiciones internacionales en la facultad, la más reciente Making Heimat, Caracas Departure City, junto con los profesores Stefan Sil y Gerardo Rojas, que se expuso en el Museo de Arquitectura Alemán en Frankfurt en 2019. Ha sido docente invitado en diferentes universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Simón Bolívar, Academia de Arte de Berlín-Weissensee y la Wentworth Institute of Technology, entre otros. A nivel profesional ha sido galardonado en varios concursos nacionales e internacionales. El más reciente, la mención honorífica por el concurso internacional del Parque La Carlota,
Entre los proyectos más recientes se encuentran la nueva imagen de diseño interior para el Banco de Desarrollo de Latinoamérica CAF, el plan maestro de la bodega de vinos de Xi'an en Qinghai, China, y varios proyectos residenciales y comerciales en Hungría, Alemania y Venezuela. Actualmente está residenciado en Hungría, entre el campo y la ciudad. Por último, quisiera invitarlos a utilizar el chat para hacer comentarios y preguntas que luego serán expuestas al panel de ponentes para continuar con la conversación. Así que bueno. Gracias, Gabriel. Bueno, después de esta gran introducción que Gabriel nos ha hecho y ha expuesto un poco sobre qué vamos a hablar, ha expuesto un poco quiénes van a hablar y más o menos un poco nuestro background. Nada, quisiéramos hablar hoy sobre un tema que ha venido inquietando, por así decirlo, a estudiantes y profesores, y se trata sobre el hecho de trasladar las clases a distancia y cuáles han sido las experiencias del taller X en este sentido. Hoy están Emilia Monteverde, Ana Gabriela Valenzuela y María Corina Sacchini, que en su momento realizaron sus proyectos de fin de estudio a distancia, tutoreadas por nuestro querido profesor Vela. Entonces, nada, hoy queremos iniciar esta conversación preguntando un poco y hablando un poco sobre cuáles fueron los retos. Cuáles fueron los retos tanto de ellas como estudiantes y de Vela como tutor de llevar a cabo 3 proyectos completamente a distancia y nada, que nos cuenten poco a poco cuáles fueron las cosas buenas, los problemas y cómo pudieron lograr avanzar a tener los proyectos que expusieron, que fueron de los mejores proyectos del taller en su momento. Así que nada, los invito a hablar. Y a todas las personas que están aquí escuchando y viéndonos, por favor siéntanse libres de poner la cámara si quieren, o sea, que esto sea más una conversación y no que seamos nosotros hablando y hablando y hablando. Voilà. Ay, ¡qué lindo! Ajá, perdón. Ajá. Si quieren podemos empezar cómo sucedió, o sea, cuáles son los antecedentes de esa educación a distancia, porque no fueron el COVID, pero, pero por una cuestión biográfica y por la situación del país, cada vez tenía más proyectos afuera y tenía varios estudiantes con los que teníamos la idea de hacer una tesis, pero yo sabía que no podía estar mucho tiempo en Venezuela. Y a partir de ahí se empezó a diseñar una estrategia que se fue mejorando, en la cual empezamos a definir el cómo podríamos operar a distancia y cómo podríamos tener sesiones con las cuales se pudiese llevar adelante una tesis de grado, que era la que me parecía que daba las mayores posibilidades como para comenzar, justamente por esa carga concentrada en cada uno de los proyectos que se desarrollaban y por la independencia que también tenía o podía tener el estudiante dentro del desarrollo del proyecto. Y bueno, y ahí los resultados fueron, los retos fueron, creo que había la concentración con la que hay que trabajar, que tiene que ser mucho más preciso, hay que preparar mucho mejor las clases. Requiere de un esfuerzo muchísimo mayor, sobre todo en el caso de las tesis, donde no es una clase repetible. Por otro lado, también necesitas de una plataforma tecnológica que también se fue mejorando, con la cual se pueda crear esa interactividad o esa capacidad de reaccionar y discutir ideas. Y en esa época todavía no existían
la increíble cantidad de plataformas que existen hoy en día. No estábamos todavía en la época donde había que poner un espejo detrás de la cámara para mostrar un plano en la mesa en Skype, pero todavía no estábamos en Zoom ni en todas las demás plataformas que existen hoy en día. Por lo tanto, era cuestión de acostumbrarse, además del problema del uso horario y de los temas. Pero creo que los resultados fueron mezclados, la mayoría fueron muy buenos en mi experiencia, pero hubo también estudiantes con los cuales no funcionó, con otros que fueron mezcladas. Y, y aunque fueron los menos, hubiese sido bueno también poder tomar el contacto con alguno de los que no les funcionó el sistema para saber el por qué. Porque por supuesto las dinámicas son diferentes, necesitan de una disciplina mucho mayor tanto de parte del estudiante como de parte del profesor, para poder crear como un ambiente en el cual se cumplan con los tiempos y se puedan preparar las discusiones que se van a tener online. Bueno, y yo tuve la suerte justamente de tener un grupo de estudiantes que estaban muy comprometidos, de los cuales ahora hay muchos, creo que también Génesis participó en Line y Gabriel también, por lo que las experiencias fueron interesantísimas y a mí me parece que incluso fueron mucho más intensas y mucho más profundas a nivel de la discusión eh, que, que las experiencias que había tenido hasta ahora presenciales. Bueno, y ahí les dejo. Vela, yo quiero que que nos pongas en contexto, o tal vez las muchachas también, como para entender un poco hace cuánto fue esto, más o menos, en qué año, y cómo gestionaron, o sea, una vez que tú nos explicas todo esto, o sea, yo me traslado en mi caso, que tuvimos un breve momento de distancia, fue aproximadamente en el 2016, y yo me acuerdo que yo estaba de viaje y yo, ay, no, Vela, yo no puedo con esto, o sea, nos vemos en Caracas, pero yo sé que María Corina, que Emilia y Ana en su momento, yo creo que fue un año después, no sé bien los años, por eso me gustaría que ellas nos expliquen un poquito Sí, en qué eso, año fue y cómo empezaron a llevar a cabo todo este reto para sí, eso que lo pueden discutir, porque además fueron años diferentes, o sea, tanto Gabriel fue diferente a Ana, Ana fue diferente, o Ana y, no, creo que también fueron diferentes, ¿no? Ana y Emilia no fueron el mismo año tampoco, o sea, eso se fue corriendo, bueno, el mismo semestre, digamos. Sí, bueno, exacto. Nosotros de la tanda 2017 es Maco y yo, pues, que nos tocó ese año de protesta intensa con la universidad súper parada. Y ahí fue donde arrancó la experiencia, pues realmente, porque no quedaba de otra. O sea, la opción era o retirar el semestre, que estábamos todos en tesis, y alargar más la carrera, que ya habíamos pasado por paros, etcétera, que nos había retrasado de alguna manera u otra, o quedarnos y echarle pichón con esta manera de a distancia totalmente novedosa, era a punta de Skype, pues. Yo no sé si Marco quiere arrancar en este punto con su experiencia por Skype, porque personalmente la mía no arrancó de las mejores maneras. O sea, no se me dio tan bien, pero bueno, yo creo que Marco sí en este punto. Sí, bueno, como dice Emi, el 2017 fue un año caótico y estábamos empezando la tesis y Bella nos dice que iba a ser un semestre virtual, eh, algo que para los momentos era completamente inusual. No nos íbamos a imaginar que 3 años después sería la norma y no la excepción. Pero fue una decisión difícil de tomar porque, bueno, ya teníamos 9 semestres acostumbradas a la modalidad presencial. Sabíamos más o menos lo que nos esperaba bajo esa modalidad y esto sería una experiencia completamente nueva.
Creo que en mi caso lo que me impulsó a tomar la decisión pues, de echarle pichón fue la confianza y la relación que en el caso de Emilia y mío era similar. Ya este era el tercer semestre de diseño que veíamos con Vela, ya conocíamos cómo trabajaba y pues pensábamos que los resultados podían ser buenos, como al final lo fueron. Por supuesto que las dinámicas se fueron mejorando, pero era muy diferente. Ya no íbamos a la facultad 3 veces a la semana, 3 horas a corregirnos, sino que en mi caso yo pasaba básicamente todo el día en mi casa trabajando, mucho como estamos, o sea, muy parecido como estamos ahorita. Entonces eso hizo que la dinámica fuese, o que el trabajo fuese muy eficiente y causara como una espiral positivo en donde cada vez se trabajaba más y se corregía y se trabajaba y se corregía, por lo menos en mi caso. Entonces, en ese momento nos veíamos por Skype. No existía, bueno, o si existía, no sabía que existía Zoom, pero nos veíamos, no sé, una vez a la semana con más frecuencia o de repente una vez cada 2 semanas. Entonces, si no trabajabas, no tenías nada que ver, dado que las correcciones eran individuales. Y eso en mi caso produjo como una presión, pero más bien hacia el lado positivo pues de trabajar y de llegar a niveles de desarrollo que capaz bajo ese mismo tiempo en la modalidad presencial no hubiese llegado. Creo que ese es como lo que me parece en mi caso que fue lo más positivo de la modalidad virtual. Yo también creo, y bueno, al mismo tiempo, ¿sabes? Lo encadeno, o sea, como que yo escucho todo lo que tú estás diciendo y yo me imagino al mismo tiempo el tema de ir a la FAO 3 veces a la semana, Sí. 3 horas, más el tiempo de ir y venir, y una vez que quitas, vamos a decir, 6 horas, porque no vas 2 días a la semana, más, no sé, 4 horas, o sea, ya son 10 horas de trabajo a la semana de más que le podrías dedicar si, bueno, si eres una persona disciplinada, Exacto. que entiende que la tesis, que se tiene que graduar, porque el país, bla, bla, bla. Y, o sea, yo quisiera saber si para ti esto significó, bueno, que más o menos lo dijiste, ¿no? O sea, esto significó que aprovechabas más el tiempo, que ya no pasabas como yendo a la FAO, o si una pequeña parte de ti hubiese preferido por lo menos tener como más presencia tú a tú con Vela, por ejemplo, o con tus compañeros. Bueno, yo creo que, o sea, ambas modalidades tienen su lado bueno y su lado malo. En este caso, el lado bueno fue que tenía, o sea, el trabajo fue mucho más intenso y creo que se logró con Vela, él también lo puede decir, creo que se logró una comunicación muy eficaz. Entonces, se trabajaba y se reunía como una gran cantidad de trabajo para corregirse y así, y nos veíamos pues la próxima sesión. Em, a mí me parece que fue, o sea, como te digo, no sé cómo hubiesen sido los resultados con la experiencia presencial, pero me atrevería a decir que capaz no hubiesen sido o no hubiesen llegado a esos niveles de desarrollo por el hecho que, pues no sé, no, creo que no sería la única en decir que a veces ibas un viernes en diseño y no tenías nada que entregar, pero simplemente ibas a ver las otras entregas, a ver qué idea te salía o simplemente a dar la cara, pues. En este caso no, o trabajabas, sí. Mira, Ana, tú lo viviste un año después, pero antes acabo de acordarme de algo antes de que se me olvide. Yo creo que sí tienes un punto de comparación, María Corina, e incluso Emilia también, porque yo recuerdo que ustedes hicieron un proyecto de fin de estudios de un año y hubo un semestre que nosotras hicimos juntas. Entonces, ese primer semestre ustedes lo hicieron presencial y ya luego el segundo fue el que hicieron completamente a distancia. Entonces, como, ¿qué diferencias pudieron ver ustedes? Y ya luego que Ana nos explique cómo fue su experiencia, porque creo que fue un año después. Sí, total. Exacto. Bueno, o sea, la primera parte de la tesis, que fue totalmente presencial, bueno, como un semestre convencional en ese sentido, pero la segunda parte de mi experiencia, yo me acoplé muy tarde al tema online,
O sea, porque creo que yo estaba como muy, muy distraída por el tema político en ese momento, o sea, el tema de las protestas y las marchas, yo me lo tomé muy como muy en serio y hasta como excusa después, para no atender el tema de la tesis, porque, bueno, había pasado tanto tiempo que ya me daba como terror, o sea, enfrentarme a ese trabajón, pues que ya no llevaba casi nada. Y digamos como para ponerme al día, me metí una dosis fuerte de presencial porque me fui a acompañar a Bella ya a su oficina en Budapest. Y luego de volver, pues me tocó sí o sí el tema online, pues, o sea, ya había una base construida que pues tenía que terminar y que tenía full potencial. Este, pero sí, o sea, para mí sí fue un contraste fuerte, o sea, entre esa experiencia presencial versus la experiencia online, porque hay mucho, o sea, el taller funciona como con mucha improvisación, o sea, uno llega a veces con ideas muy, muy crudas que realmente no sabe cómo ponerles nombre y con esa dinámica de taller entre además no solo profesor-alumno, sino profesor y estudiantes y estudiantes, uno como logra empezar a aterrizar esas ideas. Y eso era un poco lo que me da mi terror, yo creo, del tema online, pues, o sea, porque el tema tan solo de cómo expresar un sketch me aterraba, pues, o sea, tener que mostrarlo en una pantalla. Pero resulta que, bueno, no pasa nada, no me hizo daño. ¿Te graduaste? Sí, me gradué. Oye, a mí me pasó totalmente, bueno, no totalmente lo contrario, pero digamos que al ver las experiencias de ustedes dos, un año después, ya sabiendo que Bella se estaba yendo del país, me pareció estratégico haber hecho la tesis a distancia, tomando en cuenta que el país estaba en la situación en la que está. No quería tener interrupciones por parte de la universidad. O sea, vi estratégico poder verla el semestre a distancia, por ende yo podía controlar 100% si hacía o no la tesis y si la entregaba, digamos, cuando la universidad vuelve a abrir, ya ahí no era tanto mi problema, ¿no? No sé si me iba a estresar tanto, por lo menos eso fue lo que yo pensé al principio. Creo que también el resultado, tanto de Emilia como María Corina, fueron excelentes. Y además, como dice María Corina, yo también tenía un vínculo con Vela. Ya había visto clases con él, habíamos tenido una buena relación en esa clase, entonces existía ya como la confianza y el compromiso de llevar a cabo esta experiencia, ¿no? Independientemente, creo que el reto, al igual que ella, fue sobre la disciplina, fue entender que los tiempos son distintos, que la comunicación es 100% distinta y que depende 100% de cuánto tú puedas avanzar y cómo tú puedas aprovechar esa, ese momento de encuentro, ¿no? Tienes todo este tiempo para ti, para desarrollar, para lograr entender un poco qué es lo que tú quieres demostrar con este proyecto, introspección, selección de ideas. Entonces, cuando tú tienes ese momento de encuentro con tu tutor o con tu profesor o equipo, independientemente de cómo sea la experiencia, lo aprovechas mucho más que cuando es un semestre presencial. O sea, existe como una balanza que se difumina en el semestre a distancia, en donde disculpa que tengo la ventana abierta. Listo, mejor. Creo que viene una tormenta. Bueno, que existe una balanza en un semestre normal en donde tú evalúas la cantidad el nivel de material que tienes desarrollado y el esfuerzo que tienes que hacer para llegar al salón de clases, ¿no? Entonces, si no tienes suficiente material, lo más común es que el estudiante se quede para lograr desarrollar más material.
Entonces, en un semestre de distancia, eso es totalmente lo contrario. Tienes todo tu tiempo y aprovechas por lo menos una conversación puntual sobre una idea puntual, valga la redundancia, de tal manera de poder siempre estar adelantando el proceso creativo. Yo, yo creo que una de las cosas que a mí me quedó del desarrollo de las tesis fue que todos los estudiantes, y ahorita estoy viendo que hay varios, está Leonardo, está no sé quién más, pero em, que me encanta que estén, que no había angustia, no sé cómo explicarlo, pero estaban concentrados en sus ideas y en desarrollarlas. No había una necesidad absoluta de diferenciarse. Uno se podía concentrar en hacer algo bueno desde cada uno de los puntos de salida de cada uno de esos puntos de entrada de los que estaban trabajando cada uno de los alumnos. Em, Fue una experiencia en ese sentido muy zen, muy en la cual uno podía apoyar las ideas que tenía cada uno de ellos sin necesidad de esa cosa comparativa, sino más bien profundizando en el tema sin que se dispersaran. Y eso creo que fue interesante como parte del aprendizaje y de la enseñanza. Bella, pero tengo una pregunta. Yo recuerdo que cuando empezamos el proyecto de fin de estudios, o sea, algo que a mí, no sé si es común en Taller X porque solo estuve un semestre en el taller, pero a mí me sorprendió mucho que tú tomaras no sé si el reto de tener 10 tesis distintas, 12 tesis distintas, cuando en otras oportunidades, o sea, yo estudié casi toda la carrera en Barquisimeto, los tutores en Barquisimeto tienden como a no tener demasiados temas distintos, sino a tener pocos, porque es verdad que es súper cansón. ¿Tú crees que aún cuando tus tutoriados tengan temas distintos, tú crees que de alguna manera habían comparaciones, tal vez no respecto al tema, pero respecto a la producción de trabajo? O sea, ¿tú crees que estas comparaciones que suceden cuando estamos en el modo presencial se deben a volumen de trabajo o a, ¿cómo se dice?, a similitud del tema? O sea, porque me pregunto, o sea, tengo como las palabras atropelladas, pero me pregunto si trabajabas con un abanico tan grande de temas y cada proyecto era otra aventura, en qué presión podían sentir los alumnos, y me gustaría incluso preguntárselo a las muchachas, o sea, porque yo sentía presión de producir, tenía como la angustia, Dios mío, me tengo que graduar, pero ¿qué presión sentían ustedes y qué veías tú también como tutor? Es que el trabajo en diseño es un trabajo que necesita de muchas iteraciones, de repetir, de volver a revisar lo que estás haciendo. Y justamente por lo diferentes que eran las tesis, hay tesis que parece que estuviesen más adelantadas que otras porque tienen una escala mucho más grande, porque producen ideas que parecen mucho más. Por ejemplo, si hablo de la tesis de Emilia y de Marco, una es una intervención a nivel urbano y de una escala de varias manzanas, y la otra era una resolución constructiva, Bueno, estructural, yo sí quisiera. material, hasta el detalle. Y, y si uno va corrigiendo esto al mismo tiempo, los alumnos yo creo que o ha pasado cuando había hecho otras tesis, que sienten como
esa presión de que, bueno, esta tesis es buenísima porque está agarrando 3 manzanas. Entonces, en vez de concentrarse en el tema constructivo, eh, pasan 3 semanas tratando de meter el contexto en un problema constructivo y estructural y que debería ser mucho más de detalle y que el esfuerzo es igual de grande, pero que se empiezan a confundir como las cosas. No sé si eso lo explica. Em, y bueno, sí, eso sí es verdad. Yo creo que más nunca voy a aceptar 10 tesistas en mi vida, pero por ahora no voy a tener ese problema. Eso sí, no. ¿Y ustedes cómo sentían la presión? O sea, yo veo lo que dice Bella, ahora, sabes, yo quisiera entender cómo en qué nivel se comparaban ustedes, si es que lo hacían y por qué. O sea, si sienten, yo, o sea, yo recuerdo que yo fui un desastre eterno todos los 6 meses, yo no sabía dónde estaba y en la escala y no sé qué, ¿sabes? Y yo creo que a mí me afectaba mucho tal vez lo que dice Bella de ver que todo el mundo iba como encaminado y yo estaba ahí medio perdida hasta que por fin vi la luz. ¿Ustedes cómo, o sea, ustedes también sentían presión de las personas que estaban, o sea, de los estudiantes a su alrededor, o ustedes iban ahí por el camino del bien y estaban como enfocadas en lo suyo, cada una, aparte, una parte de la tesis fue a distancia, la de Ana fue completamente a distancia? ¿Cómo lo vivían en ese sentido? Yo creo que yo, por lo menos siendo totalmente a distancia, eso fue parte de las cosas que me hicieron falta. Ok. Poder tener intercambio con el resto de los profesores en el con en el taller, recibir feedback de otro tipo de jugadas, pero evidentemente también es vivo porque permite realmente acceder a una parte de ti bastante, que eso no lo logras si tienes decir. Ana, ¿estás ahí? Ay, No, no se perdimos a cortó. Ana. No se oye, creo que De se... graduarse, lleno. ah, Aló, aló, aló. Ahora sí te escuchas. Ahora sí. Mm. Ok. ¿Hasta dónde me Bueno, escucharon? ¿Qué te hizo falta como el Muy feedback de poco, los demás profesores? poder Ay, ok, se nos perdimos. cortó Sí, me otra hizo vez. falta ese, esa conexión. Aló, aló, aló. Ok, me falta esa conexión con el resto de ayer. Más breve, con los profesores, realmente los alumnos, poder hacer intercambio de ideas. Eso fue algo que descuidó mucho del proyecto. Ok. Ana, ¿sigues ahí? Aló. Creo que un poco para complementar la idea que estaba haciendo Ana, no sé si sigue ahí. eh, Pienso que la modalidad virtual es un proceso de trabajo que dentro de las partes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Em, Pienso que en el lado negativo es un proceso de trabajo muy aislado. Entonces, nunca vi, o muy poco, en mi segundo semestre de la tesis, que fue completamente virtual, vi los otros trabajos. Entonces esos puntos de referencias o comparativos no existían, sino de repente que yo iba a casa de Emilia a hacernos compañía en el trabajo y veíamos las tesis de cada una. Eh, pero si tú querías un comentario extra, que es muy común en las correcciones presenciales, un comentario extra de algún profesor o de algún alumno que te encuentres y que te haga un comentario acerca de tu trabajo, pues era algo que tenías que buscar conscientemente en esta modalidad.
Yo creo que, yo creo que algo importante para que esto funcione es la madurez de entender que es un trabajo autogestionado. Entonces, si tú necesitas un comentario de alguien o si quieres una corrección, la tienes que buscar tú por tus propios medios, pues. Ok. Ok. Déjame responder porque ya hay como preguntas que se repiten y creo que pueden ayudar también a entender cómo es que hacíamos esto, cuál era la magia. Porque hay una pregunta del profesor Stefan sobre la metodología del taller en términos de las plataformas y herramientas digitales. El profesor Edgar también pregunta de las herramientas que se usaron para revisar y poder discutir sobre los trabajos. Y después todavía hay tres preguntas interesantes también del profesor Acier Calvo. Las herramientas. Eso creo que hoy en día, con la cantidad de herramientas que hay, puede sonar casi monástico, pero en realidad la única herramienta que teníamos era un grupo de WhatsApp y Skype. Lo que sí era importante era que el Skype lo usamos de una manera interesante. O sea, el WhatsApp era donde se discutían las cosas en texto y en imágenes que se montaban en el grupo. Y el Skype, yo gracias a esta experiencia en el primer semestre todavía me mandaban los planos escaneados o las entregas, yo las imprimía en la oficina. eh, Hacía anotaciones porque no es mi costumbre corregir, o sea, de diseñar sobre planos, pero sí anotaciones sobre qué podían buscar o cómo mejorar o aumentar el conocimiento sobre el tema que estaban haciendo, si los podía ayudar. Y, y después volviendo a escanear y regresando. Eso era muchísimo trabajo. Entonces cuando salió creo que el primer tablet de Apple donde se podía dibujar, me lo compré, se lo conecté a la computadora y lo usaba como segunda pantalla donde se podía dibujar. Entonces sencillamente me mandaban las entregas en digital y hablábamos sobre esa pantalla y se convirtió en una cosa muchísimo más interactiva. Pero en realidad muy interactiva, mucho más interactiva que el Zoom y que todas las herramientas que he visto hasta ahora, pero tenía que ver más con el hardware que estábamos usando dentro de la plataforma de Skype. Y al final de al final de cada corrección, o de cada, a mí no me gusta llamarlo corrección, pero al final de cada discusión Sesión. que teníamos, em, quedaba el material de lo que habíamos hablado y eso se montaba en una carpeta. Teníamos un Dropbox. En el Dropbox, tratando de que todo el mundo pudiese ver lo que están haciendo los demás, estaban todos los trabajos y todas las entregas de todos los estudiantes que estaban cursando el semestre, tanto los tesistas como los no tesistas. Y cada alumno tenía su carpeta con las entregas importantes y las entregas o discusiones que se habían tenido. Y eso se convertía como una bitácora de la tesis o del proyecto, dependiendo si era tesis o proyecto. Igualmente, traté de conseguir toda la bibliografía que conseguía para cada uno de los alumnos y la general. O sea, cada uno de los alumnos tenía una bibliografía específica y había una carpeta donde estaba la bibliografía general, que tenía que ver más con libros que me parecían, o que hasta el día de hoy me parecen neurálgicos para tomar decisiones o, eh, que son muy buenos para manejar el tema de la representación o el tema del orden o el tema, o sea, cómo concebir, cómo formular cosas. Igual todo el material referencial que se conseguía también aparecía en eso. O sea, eso era como un sistema de folders que los alumnos podían usar. Y
creo que eso era todo, ¿no? O sea, no sé si se me olvida algo, pero en realidad era muy sencillo. Y creo que una de las cosas que, por ejemplo, ahorita también hemos tenido discutiendo en el taller, eh, la, la- lo importante es el cómo se transmiten los contenidos. O sea, hay muchas plataformas y muchas herramientas. Creo que todas más o menos, o mal que bien, podrían funcionar. Por supuesto, este tipo de conversación como la que tenemos ahorita, que hay no sé cuántas, más de 20 personas reunidas y, y se puede tener una conversación online, es por supuesto un salto cuántico en las posibilidades que puede haber en esto. Em, sí, Yo eso es un creo poco que la pregunta. estaría bueno también, como para cerrar esta pregunta de la metodología y para que cerremos ya también o sea, como que el tema de la conversación y empezar a responder las preguntas, a mí me gustaría que ustedes compartan un poco, tanto Bella como las muchachas, ya tú nos has compartido cómo funcionó en ese momento. Y yo quisiera como también hablar rápidamente cómo lo hacen hoy las muchachas y Bella para trabajar a distancia, porque sé que aunque Emilia diga que al principio que bueno, que en su momento fue súper difícil y ella no se concentraba, sé que ahorita lo hace buenísimo, ¿sabes? Como que porque no tenemos opción, bueno, ha logrado adaptarse y adaptar las herramientas a ella, entonces como cómo trabajan hoy a distancia, tanto tú, Bella, como Emilia, María Corina y Ana. Mm. Em, ya llegamos al final. No, no hemos llegado al final, pero estamos No, no, cerca. no, porque eso me parece una pregunta, no, porque creo que hay unas preguntas en el aire que todavía que se concentran más que en el trabajo, pero yo creo que el trabajo es otro tema totalmente diferente. O sea, el tema del Ok. aprendizaje de la academia creo que está mucho más mitificado y creo que también tiene unos temas, sobre todo la educación o la enseñanza de la arquitectura, creo que tiene también ese velo de ver si realmente hace falta la presencia del profesor o cómo debería estar el profesor en la presencia. Una de las preguntas, o por lo menos lo que veo, es de Carolina, donde dice si el alumno, si la educación a distancia es mejor o si ayuda a enriquecer porque tuvimos esos resultados tan buenos. Otra de las preguntas es si se puede usar también en los primeros semestres. Em, la otra es una pregunta que creo que podría ser importante en la cultura de la escuela que viene de la presencia de la educación de la arquitectura y si hay formas de sustituir la presencia del profesor Alfredo Caraballo y creo que eso es en general. Trabajo de tesis, Ok. Yo creo que para empezar, la calidad de la educación, porque dicen, ¿cómo se logra el compromiso del estudiante y del profesor? Yo no creo, o sea, o por lo menos mi experiencia me ha dicho que los estudiantes que quieren estudiar o sea, van a estar ahí y estarán comprometidos. Ese compromiso lo van a esperar también del profesor. Yo creo que hay un tema muy grande en el interés real y en el compromiso real de los profesores. Hay muchos profesores, o sea, así como hay profesores malos, estudiantes malos, hay profesores malos, y eso es independiente de si es presencial o no es presencial. O sea, yo creo que eso es algo que simplemente es otra herramienta, otro camino. A nivel presencial, creo que, y me atrevo a decir eso ahora, em,
que por supuesto lo presencial es insalvable, o sea, es mucho, o sea, la relación presencial es otra cosa. Uno puede comunicarse de maneras diferentes, pero lo que sí sé y estoy convencido es que, por ejemplo, hay todo lo que tiene que ver con conocimiento técnico, por ejemplo, técnicas, metodologías, etcétera. em, los cursos que incluso usamos en ese momento para aprender software, técnicas de representación, etcétera, 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 que no tienen que ver con el contenido, sino con la forma de hacer. Muchos de esos se pueden hacer online, probablemente mucho mejor que en vivo. Primero porque las clases se preparan de una manera mucho más específica, son repetibles, se pueden volver a leer, se pueden aprendizar, uno puede usarlo como una referencia. Um, las clases magistrales también sería fantástico si se pudieran grabar y se pudiesen archivar y se pudiese crear un lugar donde eso se puede volver a tener la experiencia y puede convertirse en algo que puede ser discutido en una base más ancha. De hecho, que tampoco es nuevo, hay muchas clases magistrales grabadas que son clásicos que todavía muchos escuchamos o vamos a ver. El tema de los primeros semestres, sí, creo que seguramente se podrán definir maneras de trabajar también los primeros semestres. Espero que esto no sea lo que va a pasar, o sea, no creo que el final de las clases presenciales de la universidad, creo que es una herramienta más, así como cuando se decía que va a desaparecer el televisor o el cine o la postal escrita a mano o el libro. Creo que jamás se han publicado tantos libros como hoy en día, a pesar de que también podemos verlos en ebook y en Kindle, etcétera. Por lo tanto, yo lo veo sencillamente como una herramienta más. Y, ¿cuál me falta? Ah, y la cultura de la universidad. Sí, ahí creo que esa es la parte más difícil probablemente. Em, la cultura de la universidad no estaba preparada, de hecho no permitía ni siquiera una discusión sobre el tema. Es interesante saber que cuando nosotros hicimos estos 2 años y medio, las tesis online, y, y la principal razón por la que tuve que renunciar a la facultad fue porque sencillamente dijeron que eso no era posible, no estaba dentro de los estatutos, no había manera de revisarlo, a pesar de que hablamos con muchas personas, porque supuestamente diseño no se puede dar a distancia. Y que si se hace algo a distancia eran materias que ellos tenían en una cosa, no sé, Una base de especial. datos. ¿Ah? En una base de Sí, datos. que eran materias optativas o cosas así que sí se podían hacer a distancia, pero diseño no, porque eso necesitaba absolutamente de lo presencial y sin estar presentes no había. Una cuestión como de apostolado o de presencia que había que estar en el sitio para que funcionara. Entonces eso creo que sí, la cultura ahorita, por supuesto, es el único tema que hay, que cómo se resuelve el problema no presencial, pero tiene que ver con el COVID. Algo que a mí me parece que es una lástima porque ya cuando estábamos bueno, hace años también con los profesores del taller hablábamos de que una de las grandes oportunidades, y esto creo que termina de responder todavía la de la infraestructura, que ya es una pregunta de ayer, que justamente convirtiéndose en una herramienta haría posible que el intercambio, por ejemplo, oportunidades fantásticas como eh, haberte, pudimos haber tenido o te hubiésemos podido tener antes, por ejemplo, en el caso de Alfredo,
compartiendo o volviendo a relacionarte con el taller y con la central y con conectando universidades, creando posibilidades que todas no eran posibles porque faltaba o falta todavía, por ejemplo, la plataforma tecnológica y la capacidad de tener una banda ancha con la que se puedan hacer ese tipo de eventos, que ayudaría mucho a dejar de vernos el ombligo. Igualmente cambiaría la manera de relacionarnos con el mundo, y ahora con la diáspora que existe abriría unas oportunidades que creo que simplemente se están empezando a asomar en este momento, pero que tienen unas posibilidades fantásticas para el futuro. Un potencial. Bella, te Potencial. voy a Seguramente alguna de las... Yo quiero interrumpir quisiera un que, segundo porque creo que es importante también acotar que cuando nosotros empezábamos esto, había una crisis, podría decirse, mayor a la que se está viviendo hoy en día en Venezuela, que es la misma diáspora, ¿no? O sea, no, tú fuiste uno de los profesores que se fueron, pero hay muchísimos que se quedaron y tener la posibilidad de ver, en este caso, su tesis con el profesor con quien tenían el compromiso y la confianza. Entonces, creo que es importante entender que este es un momento importante para tomar la decisión y empezar a formar estrategias para seguir la educación, en este caso a distancia, y si el año que viene o en los próximos años no es necesario, pero independientemente, no deberíamos pausarnos. Creo que esto es perfecto lo que está sucediendo, nos está ayudando a compararnos con las cosas que están sucediendo en el resto del mundo. No nos y podemos quedar atrás. yo creo que el ejemplo de lo que tú estás diciendo, de que esta situación es perfecta para impulsarle aún más la educación a distancia, es el resultado de sus 3 proyectos, que los vamos a mostrar en pocos minutos. Bueno, ya, porque Gabriel es demasiado eficiente. Y si quisiéramos como concluir esta conversación antes de, de abordar como de lleno las preguntas y respuestas, concluir un poco cómo habíamos visto, cómo estos resultados fueron tan buenos hace 3, 4 años, con menos herramientas, más o menos herramientas, con la evolución que pudieron hacer tanto tutores y tesistas. Y la conclusión a la que podemos llegar nosotros, tanto los tutoriados como el tutor, sobre el hecho de que tal vez el éxito no sea simplemente quedarnos con una sola herramienta, como dice Bella. La educación a distancia es una herramienta más y bueno, todas las herramientas digitales son la forma de encauzar estas clases, pero tal vez la mezcla que nos comentaba Bella hace algunos días, tal vez la mezcla es como la mezcla entre la presencia y la distancia pueden ayudar a potenciar proyectos a, no sé, a qué nivel. Entonces, yo creo que estaría bueno que Gabriel nos muestre un poco el resultado de estos trabajos, el resultado de la tesis de Emilia, de María Corina y de Ana, que fueron las 3 tutoriadas por Vela, y una vez que nos muestran esto, Ustedes ven. a entrar de lleno en las preguntas que me encantaría, sé que las pusieron por escrito, pero me encantaría que se sientan libres de poner su cámara y poner su micrófono y preguntar para que esto sea una conversación y la cosa sea como más dinámica. Entonces, este fue el proyecto de Emilia, este fue el proyecto de María Corina, la calle aérea. Muchachos, no sé si quieren comentar algunas pequeñas cosas, como pequeños detalles, muy breves, 30 segundos algo, o si las vamos pasando rápidamente. Porque bueno, es más como para mostrar el resultado de todo un trabajo y todo un esfuerzo, tanto de Vela como de ustedes. Bueno, o sea, en líneas generales, yo creo que esta conversación trata un poco de tocar el tema online, pues, pero vale acotar
eran tesis, pues, o sea, aquí hay un pasado importante de relación estudiante-tutor y bueno, y un interés personal de cada estudiante por un tema específico que, que venía desarrollando, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, ¿qué les puedo decir? Que fue una experiencia para mí bien difícil, pero que el resultado, wow, o sea, me retó de muchísimas maneras porque creo que aquí nunca me había enfrentado tanto a un tema disciplinario como sentarme todos los días yo sola por mi cuenta a trabajar y realmente producir. Creo que esa es una de las cosas que yo diría como más relevantes del tema de trabajar a distancia, el tema de la disciplina como tal, de que, bueno, estás tú por tu cuenta, obvio, es una tesis, pues, pero sí en que no consigues como el apoyo de la presencia en la escuela, pues, como tal. No sé qué más podría decirles. Sí, Perfecto. apoyo a Emilia. Creo que el valor de la disciplina fue de las cosas que más nos enseñó esta experiencia a distancia. También quiero agregar el valor del orden en el proceso creativo, como para poder comunicarlo de una manera más eficiente y más efectiva. Definitivamente creo que fue o es de las experiencias más importantes que he tenido porque me enseñó un poco a cómo es mi proceso individual, estando tan sola, no sé. Y no sé si eso sucede precisamente en todos los trabajos de grado, en todos los procesos creativos durante la tesis, pero sí fue particularmente algo que sucedió con mi proceso. Okay. Creo que aquí hay una pregunta de Iván para las tesistas. Dice, ¿en qué medida la línea de investigación en arquitectura del profesor Kunkel fue pertinente para escogerlo como profesor guía? ¿Cuáles son los intereses de los nuevos docentes en la academia? Bueno, la mía en particular era una línea que ya venía desarrollando con Vela desde noveno semestre. Yo entré en noveno semestre sin saber que ese iba a ser mi tema de tesis. Pero ese fue como mi interés de un ejercicio que Vela propuso junto con Ricardo Abella, y de ahí nació la idea de, bueno, darle continuidad a esa investigación, que era todo un tema estructural sobre el bambú. ¿Y cuáles son los intereses de los nuevos docentes en la academia? Mira, Iván, o sea, yo creo que literalmente la palabra sería como la generación de relevo. O sea, yo creo que hay una esencia, que eso era el otro tema que tocamos hace el primer miércoles del taller, que me parece que es lo que lo amarra y que lo sostiene y que de alguna manera es lo que nos hace entendernos en este idioma. Y yo creo que eso sería igual para mí. Pero creo que hay un tema también de energía, pues quizás como unas ganas y con mucho, no sé, fuerza de proponer y hacer ejercicios y sobre todo estas maneras ahorita que quizás el tema online y el uso de distintas herramientas y distintas plataformas nos abre un mundo más extenso todavía de lo que ya manejamos en temas de representación, de resolución de problemas que bueno, quisiéramos como que asomar, pues. Bueno, quisiera yo asomar, no hablo por Ana. A ver, yo voy a ir chequeando que estamos respondiendo todas las preguntas. Ya él había empezado a responderle a Stefan sobre la metodología, Exacto. plataformas y herramientas digitales, eso ya lo respondimos. Hay una interesantísima del profe Acier. Bueno, la voy a Sí, leer a esa, menos que él quiera decirla y poner su cámara, si no la leo. Dice así. ¿Qué creen ustedes que podría pasar con la planta física de la universidad en la medida que empiece a implantarse o imponerse la educación a distancia?
Siempre he tenido la impresión de que los estudiantes, en la medida que van creciendo o progresando en la carrera, tienen cada vez menos la necesidad de ir a intercambiar experiencias con sus compañeros o a escuchar a sus profesores en clases porque la corrección individual se convierte en el principal mecanismo de reacción entre profesor y estudiantes. En otras palabras, segunda pregunta, ¿cómo superar la sensación de que ir a la universidad es perder el tiempo? Está buenísima. Tercera pregunta, ¿no les parece que llega un momento en que priva fundamentalmente el problema individual de cada quien sin interesar mucho lo que ocurre en el entorno universitario? ¿Quién quiere decir algo? Quisiera decir algo, yo creo que al principio, bueno, los primeros semestres que es como los más difíciles y que ya fue una pregunta, los más difíciles de hacer en la modalidad virtual, que necesitas más que, pues que alguien te agarre la mano y te vaya guiando un poco, abriéndote los ojos a cómo es el proceso. Y a medida que avanza la carrera, pues uno va adquiriendo más herramientas y un poco más de independencia en el proceso creativo. Pienso que de todas maneras, eh, o sea, la parte presencial, hay muchos aspectos de la parte presencial que no son reemplazables, el contacto personal no es reemplazable, y el ir a la facultad a una entrega, si estés en tesis o en los semestres superiores, y ver otras propuestas de arquitectura, ver otras correcciones en las cuales te empapas de nuevas ideas o de algunos otros comentarios que por supuesto que ayudan en el desarrollo del proyecto. En la modalidad virtual eso no existe, o si existe tiene que ser buscado conscientemente. Entonces, pienso que las cosas no son ni blancas ni negras. Pienso que estos momentos requieren de unos matices de grises y de flexibilización. Y también pienso que no podemos vendarnos los ojos ni taparnos los ojos hacia la tendencia irrevocable que ha producido esta pandemia, pues esta situación que ha sido catalizadora a una era de la digitalización que eventualmente iba a venir, en mi opinión, pero que esto lo ha ido adelantando y que tanto la educación como el trabajo se han visto forzados a migrar a este tipo de comunicación. Eventualmente esto pasará y muchos regresarán a sus modalidades presenciales, otros serán semipresenciales o de repente muchas interacciones ya se quedarán bajo este esquema porque simplemente se dieron cuenta de los beneficios que traía, que ya los hemos conversado, que entre ellos está tanto la comunicación eficiente como el trabajo eficiente. No creo que ir a la universidad es perder tiempo, yo no lo llamaría así. Pero de repente me atrevería a decir que capaz 3 veces a la semana para corregirse en diseño no es necesario, o en mi caso no fue necesario en la tesis, de repente en otros semestres sí. Pero creo que más que todo yo haría como una reflexión a la flexibilización en la manera de enseñar y abrirse a las herramientas nuevas y a las posibilidades que traen esas nuevas herramientas, como lo dijo Vela, que es la repetición, el grabar y poder volver a ver. O sea, eso en una entrega en tercer semestre hubiese sido genial, que uno con los nervios se le olvida lo que le dice y eso es esencial para el avance del trabajo. Logrando mantener la dinámica del taller y compartiendo entre ellos y el profesor, perdón. Y la segunda pregunta, ¿qué herramientas o metodologías nos permitirían mantener esa capacidad de compartir información en una capacidad mayor que la de 2 individuos, tutor y tesista? Is this well formulated? Bueno, más o menos, creo yo. Yo me perdí un poquito, pero creo que sí, ¿no? ¿Alguien? En eso estamos. Ok, bien. O sea, En no, esas no hay, yo conversaciones. creo que todo el mundo está en eso, no hay una respuesta a eso clara. Pero sí, claro, las herramientas están, ahorita somos más de 20 personas, podríamos tener una clase magistral aquí, Ok. o una conversación como la que tenemos ahorita, pues. Ok, next. Esto creo que es un comentario de Francis. La relación con los trabajos o el estudio tiene que ver más con el interés generado por el profesor o alumno sobre el tema.
Las herramientas son diversas y tienen sus pros y contras, correctos. Hay que saber cómo se comen las herramientas. Sí, exacto, esto ya lo hablamos. Excelente exposición, grandes aprendizajes, gracias, sí. Luego, María Josué Peña. Ajá, este también es una pregunta. Importantísima. Ok. Esta sí es importante. Como profesores, taller, ¿se ha contemplado la posibilidad de alumnos que no cuenten o puedan acceder tan fácilmente a estas herramientas que permiten el trabajo a distancia? Recuerdo que en varios de mis semestres coincidí con personas que no tenían computadora, teléfono inteligente, internet en casa. Hola, yo era una de esas personas, mía. ¿Se ha pensado en cómo no dejar a nadie atrás en estos casos, en estos posibles casos extremos? Nuevas profesoras, ¿qué tienen para decir? Bella, ¿qué tienen para decir? Eso, de hecho, creo que en las discusiones ha estado tanto Emilia como Ana y todos los profesores del taller, y todos estamos de acuerdo que ese es uno de los grandes problemas por los que no se puede, si la facultad no puede y la universidad no puede generar de forma eh, de forma que todos los estudiantes, o sea, crear una condición de infraestructura donde todos los estudiantes puedan tener acceso a estas herramientas, sencillamente crea una sociedad de privilegiados aún más contra otra que no lo tienen. Exacto. Creo, por eso regreso a la idea de que siempre es importante, y cada vez me doy cuenta más, que tú puedas transmitir los conocimientos de tal manera que incluso puedas trabajar con un lápiz y un papel al final si quisieras. Em, siguen siendo herramientas absolutamente nobles y con las cuales se puede llegar a resultados igual de fantásticos que con cualquiera de estas herramientas nuevas. Y sí, por eso también trato de como quitarle el hype a la herramienta. O sea, eso resolvió un problema y unas condiciones específicas. Cada condición específica necesita de otras herramientas y de otras posibilidades. En este caso es el gran tema porque, por ejemplo, en Venezuela está todo el mundo en cuarentena, no se abren las universidades, hay un peligro grande. Aquí, por ejemplo, las clases presenciales ya son normales a pesar de que los números del virus están creciendo, pero no han cerrado las universidades, no han cerrado las escuelas, no han cerrado los colegios. Por lo tanto, demuestra otra vez que es absolutamente dependiente de cada realidad y cada especificidad social y económica, etcétera. Y sí, definitivamente tiene que haber una posibilidad en la que las personas que no pueda tener una computadora o la tenga en la facultad, que sería lo ideal para que aprenda a manejar las herramientas. De eso hablaba cuando decía que la importancia de la facultad y de la universidad era crear las condiciones para los alumnos para que pudiesen comunicarse y utilizar las herramientas y vivir en la universidad, pues, y desarrollarse en la universidad. Bueno, no sé si eso responde la pregunta. Yo creo que sí. Estoy de No sé acuerdo con Bella. Eso. O sea, Si las nuevas generaciones de profesores quieren decir algo, como Emilia. bueno, eso, o sea, las condiciones no solo es de manera presencial, es de manera virtual. O sea, hay que garantizar de alguna manera porque si no, eso se genera una situación en la que solo los privilegiados pues tienen acceso a la educación y de eso no se trata, pues, la universidad. Creo que no Bien. son solamente los estudiantes, sino también hay profesores Correcto. que no Claro. tienen las condiciones y Total. que la universidad tampoco está haciendo mucho para ayudar o aportar a las condiciones actuales que tienen esos profesores. Bueno, o no pueden. Hay que tener cuidado Exacto. o sea, hay una cuestión ahí muy Exacto. fuerte. O sea, por ejemplo, hay trabajos titánicos. De hecho, dos de los profesores del taller, Enrique Vera y Asier Calvo, y bueno, y junto con el profesor Iván González Viso, han tratado de mantener a flote todo el trabajo editorial de la facultad. Incluso
Enrique ha creado unos nuevos formatos a través de los cuales va como rescatando temas. Creo que Asier también está metido en eso. O sea, creo que todo el mundo está tratando de, de, de hacer y de crear, ¿cómo se llama? Espacios en los cuales se puedan seguir manteniendo, aunque sea a fuego lento, o a una pequeña llama de la facultad, y que se hace cada vez más difícil. O sea, también hay que estar claro que, Vela, pero sigues hablando de que profesores individuales. Yo me refiero ya a la no, organización pero lo que quiero decir, comunitaria. no, lo que quiero decir es que es una cuestión, no, pero es una cuestión de las condiciones, ¿entiendes? Lo que está pasando en la universidad es una cosa insólita, donde los profesores son los que sostienen a la universidad. No sé si me explico. Exacto, Sí, exacto. sí. Exacto. A Y eso no al me refiero con revés. que no debería Y ser los así. estudiantes son los que, entonces es una cuestión muy enrarecida, donde hay que caminar despacio Sí, y hay que tener cuidado y al hay que final tratar de los hacerlo mejor. culpables, Ay, Ah, Ana no se se cortó. queda. No, Se ¿por cortó. qué? ¿Por qué? Bueno, mientras termina de despegarse para que termine su idea, leo la última pregunta y si alguien más quiere comentar algo, ya podemos ir cerrando para tratar de concretar. Ah, Ana, Ya volviste. volvió Ok, Ana. cierra tu idea. volví. No, es un tema polémico, estoy de acuerdo, pero creo que la universidad ha tenido en muchas ocasiones la oportunidad de generar ingresos propios, independientes al gobierno, independientes al país, que no toman en cuenta. Que hasta el día de hoy no hay una estrategia, no hay una planificación que sostenga la universidad, aparte de depender, aunque no se diga así, pero depender del gobierno. Claro. Sí. Bueno, esta conversación es un paso microscópico, ¿no? Tal vez. Minúsculo. Ah, Sí, bueno, entonces, esto es un asomando. recuerdo. Es un recuerdo que quedará Anécdota. grabado en YouTube. Siguiente pregunta para terminar, por si alguien más quiere como poner la cámara, decir algo, lo que sea, y ya cerrar esto porque hemos hablado demasiado. Ahora, A mí me de Luis. gustaría decir algo, si me oyen, por favor. Sí, te Sí, oímos, claro. Erika. Sí, Aunque el Perfecto. doctor Asier puso un mosca a Gabriel sobre no abrir las cámaras para que esto no se convierta en una periquera, yo no lo quisiera convertir en una periquera, pero me siento con la profunda necesidad de decir algo y creo que las canas me lo pueden permitir. Tengo una gran angustia y se la tengo que expresar a ustedes. Yo los veo desde la moderadora las ejemplos de tesis que llaman hoy un ecosistema, un biotipo particular, una cosa como muy clara, muy montada. Veo que hay una fortaleza, veo que hay un intelecto, veo que hay una formación y una fuerte motivación. Eso es de halago, ¿de acuerdo? De halago para el grupo, de poder conformar estos ecosistemas. La gran angustia que me da es si eso es el mínimo común o el medio común que contamos en la universidad. No sé si me entienden la pregunta. O sea, si esta fortaleza en intelecto, en formación, en preocupación y disposición es el mínimo común del medio que vemos constantemente. Y si más allá de plataformas tecnológicas, aquí hay un paradigma de formación que implica, no sé, si incubar esas fortalezas que ustedes demuestran y evidencian, sin las cuales un programa como este pareciese que es un poco difícil. No sé si me puedo expresar en la preocupación que tengo. Yo siento aquí que hay una fortaleza en un grupo de A a Z, ¿de acuerdo? En intelecto, en presión, en motivación.
es el medio de todos los grupos docentes, es el medio de todas las relaciones. O sea, me queda esa pequeña preocupación y no sé si la pude transmitir, porque creo que aquí lo que está es un nuevo paradigma. Me alegra haberlas escuchado, me alegra haber visto a Bela, pero creo que hay un paradigma de escuela bien interesante, que celebro, que aplaudo, pero me queda esa duda si por la pandemia, por lo que estamos preparados en estos momentos todos para alumnos, profesores, no hago distinción, para confrontar este tema y este nuevo paradigma y este nuevo medio. Muchas gracias, no sé si fui claro. Muy, muy claro. Um, Edgar, y yo creo que eso es algo que hemos conversado. Mi respuesta categórica en este momento para la situación en la que está la facultad y la universidad, si lo reflexiono, es que no. O sea, no de ninguna manera. O sea, la facultad no está preparada, sobre todo para hacerlo, o sea, para que se convierta en algo que se pueda llamar un estándar. Creo que esto fue un experimento, por eso también dije que no recuerdo, un experimento que salió muy bien, donde tuvimos mucha suerte, donde, como tú dices, creo que lo dije al principio en la introducción, tuve una suerte increíble de tener estudiantes como lo fueron los que tuve, o sea, los que están aquí presentes y todos los demás también están, o sea, estoy viendo que está, qué sé yo, Francis o Leonardo de los que aparecieron en las preguntas. Um, y, y claro, si no están las condiciones dadas en la facultad, si no hay biblioteca, si no hay laboratorio, si no hay ni baños, si no hay acceso para todos los estudiantes a esas plataformas, etcétera, montarse en un tema de educación a distancia donde solamente y cada vez menos personas puedan acceder a ella, sí, sería una forma de utilizar los fondos de la ya golpeadas instituciones de una manera totalmente equivocada. Me gustó mucho lo que dijo Eumilis, como cerrar con ideas y propuestas. Entonces, tal vez que Ana cierre su idea y brevemente si alguien quiere como tener ideas y propuestas y las vamos anotando y ya. Adiós. Ah. Bueno, va un poco por esa línea. O sea, yo siento que por eso quería hacer también directo contacto con Emilia, porque somos esta nueva generación. Siento que definitivamente la historia la tenemos a medias, por más que hemos vivido en esta cosa toda la vida, pero no tenemos la misma, o por lo menos somos más naif al respecto, somos un poco más ingenuos y podemos soñar un poco más. Entonces, definitivamente creo que nuestro espíritu quizás se trate de contagiar un poco la energía que nosotros tenemos de llevar esto a cabo con el resto de los profesores, con el resto de las unidades, con el resto de los sectores y posiblemente el resto de las facultades. Sé que no somos los únicos tratando de hacer esto. Sé que hay muchas facultades que ya tuvieron un semestre a distancia. No sé si fue exitoso, creo que cada uno está viendo y está recogiendo tanto los beneficios como las desventajas, pero definitivamente es un momento crítico y hay que hacer algo. Sí, definitivamente paralizarse, pues no nos deja en ningún sitio. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo como que, mira, intentar, pues, o sea, no nos queda de otra que probar, porque como estamos ahorita, pues, no está sucediendo nada realmente. Entonces, me parece que sí, que por lo menos intentar, aunque es un experimento también, ¿sabes? Que ver el resultado después. Bueno, ¿alguien más Yo, quisiera decir algo? ¿Alguna idea? ¿Alguna propuesta?
Sí, ¿no? yo pienso que, bueno, se tocaron unos temas muy profundos, eh, empezando por la planta física, no solo de la facultad, sino de la universidad, que si algo requiere atención es eso, y estamos hablando de las condiciones físicas, y ni se diga entonces de las condiciones tecnológicas que tiene la universidad. Em, Pienso que hoy en día, o sea, bueno, Venezuela tiene ahorita no solo el problema de la pandemia, sino el problema que venimos acarreando, que sentimos que es un retraso desde hace muchos años con respecto a otros países, pero pienso que hoy en día, a través de una computadora y de un internet, que puede ser que no sea fluido los 7 días de la semana, pero de repente con un internet que exista una vez a la semana, existe un mundo a través de esa computadora en donde hoy en día hay acceso gratuito eh, a una gran cantidad de cursos, a una gran cantidad de charlas y una gran cantidad de información que está ahorita ahí a nuestra disposición. Entonces creo que un poco este conversatorio era hacer un llamado a esas plataformas que están ahí y que podemos hacer uso de ellas, aunque tengamos estos problemas mayores que evidentemente se escapan de nuestras manos, pero que con una computadora y con un internet regular, que por cierto me empecé con la computadora y terminé con el celular porque se me fue el internet, cosas que pasan, tenemos ese acceso a toda esa información y que deberíamos hacer uso de ellas y de estas nuevas plataformas. Muy bien. Y experimentar y ver qué sale, ¿no? Correcto, sí. Sí. Igual, y yo creo que ya para ir cerrando ya, si más nadie tiene algo más que decir, a veces también como que los límites, como dice Coralina, también se los pone uno mismo, ¿sabes? Yo cuando estaba en Venezuela me excusaba mucho en que, ay, aquí todo es muy difícil, bla, 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 sí, que sí, es muy difícil y es verdad, y hay problemas que no se tienen en otro lugar. Y una vez que me fui, bueno, estoy en un país que se supone que las cosas están bien, pero igual la universidad tiene problemas, tampoco hay baños excelentes, a veces los baños también están cerrados, a veces no hay internet, o sea, como que no por estar en un país en Europa, las condiciones están siempre al 100 y aunque obviamente hay todo un continente detrás haciendo que esto funcione, yo creo que un primer paso es, como dice Emilia y como dice Ana, pues experimentar desde nuestra ingenuidad y nuestras ganas de hacer muchas cosas e ir ajustando a medida que pase el tiempo y ir viendo cómo se incluyen a los que no tienen teléfono, los que no tienen internet, hasta que, bueno, la cosa funcione, ¿no? ¿Les parece? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, si más nadie tiene algo más que decir o preguntar, bueno, Gabriel escribió, sí, pero como, ay, Emily también, para los que no tienen acceso a la tecnología, claro, es poco a poco. Luego, creo que esta modalidad online también habilita la posibilidad de que si el estudiante no tiene acceso a la tecnología, puede organizarse para acceder a ella al menos 2 veces por semana y así mantener el ritmo. Exacto. Pues decir unas cosas que estoy muy contento de que en la facultad todavía se siga con este interés porque estaba como muy desconectado y ver que están sobreviviendo y con esta generación está bien. Yo creo que no es ser ingenuo, sino que es el momento que nos tocó vivir, pues. Entonces, por ejemplo, ¿sabes? Se pueden hacer tipo que en la facultad, si hay una planta y hay un salón que hay ordenadores, que hay computadores, quiero decir, y que entonces por lo menos las personas puedan ir a distintos horarios para ir a conectarse con los tutores. O sea, convertir todas las universidades, no solamente la FAU, sino a nivel global, que las universidades sean talleres de creación y que la gente estudie desde sus casas. O sea,
cuando uno tiene el interés de hacer las cosas y de ir aprendiendo, pues todo lo demás fluye. Gracias, Julio. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Espero que la conversación haya sido útil y haya dado como algunas primeras luces. Este video va a quedar colgado en YouTube en unos días. Toda la información va a estar en las redes del Taller X, en Instagram, va a estar publicado y nos vemos en un próximo miércoles amarillo. Adiós. Gracias por todo. Adiós. Chao a Gracias. todos. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, Chao. adiós. Placer. Chao, chao. Saludos. Igual. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Ah, mira, Bonnie. Hola. Hola, gracias. Bueno, voy a cerrar. Gusto en verlos y saber de ustedes. Abrazos. Bye, bye. Bye bye.